Cuando era niño, una vez tomé un juguete de la casa de un amigo de la iglesia sin pedir permiso. Era un Spider-Man. Y a mí me encantaba el personaje de Spider-Man. Entonces me lo llevé a mi casa como si fuera mío. Al llegar a casa, yo me hice como que lo había encontrado ahí casualmente entre las cosas. Pero mis papás notaron que ese Spider-Man no era de nosotros. Entonces me preguntaron de dónde lo había sacado. En ese momento intenté justificarme una y otra vez que sí estaba ahí. Les dije que lo había encontrado por ahí tirado, pero ellos no me creyeron. Después de tanto insistir, al final terminé confesando que realmente lo había tomado de la casa de mi amigo. Mis papás entonces hablaron conmigo y me explicaron que robar era pecado y que tenía que devolverlo. Al siguiente domingo en la iglesia fui directamente con mi amigo, le devolví el juguete, le pedí perdón y él lo recibió. Pero durante varios días después yo seguí aún así sintiendo vergüenza y culpa por lo que había hecho. Y así suele pasar en la vida del creyente. A veces estos dos extremos, ¿no? A veces el creyente tiende a vivir en culpa por haber pecado, o por el otro lado, se autoengaña y justifica una vida sin obediencia. Y el apóstol Juan, quien es el autor de esta carta, escribe esta carta a la iglesia, a las iglesias en Éfeso, que estaban siendo afectadas por los falsos maestros, que estaban siendo influenciados por ideas gnósticas. Ellos decían conocer a Dios, pero negaban a Cristo, negaban la deidad, la humanidad de Cristo. Decían que Cristo no vino en carne, sino solo en espíritu. Y Juan escribe esta carta para corregir el error y así dar seguridad a los verdaderos creyentes. Y lo que veremos en este pasaje es que porque la obra de Cristo asegura nuestra comunión con Él, tú puedes vivir en obediencia a Él. Bien, ¿y por qué puedes vivir en obediencia a Él? Porque Cristo es tu abogado ante el Padre. Dice el versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y Juan se dirige aquí a los creyentes, ¿cómo? Llamándolos hijitos. Y sin duda había una relación estrecha entre Pablo con los creyentes de las iglesias en Éfeso, y Juan, siendo ya en este momento un anciano, les habla de esta manera tan tierna. Juan les recuerda el propósito de lo que había dicho anteriormente en la carta y lo que está también por escribir, con la intención de evitar de que pequen. Y Juan sabe que guardar los mandamientos de Dios no es fácil. Y él conoce la realidad del pecado en la vida del creyente, y por eso añade lo siguiente en este mismo versículo: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Aquí la palabra abogado también significa defensor, un representante legal, alguien que intercede continuamente por otro. Jesús defiende a cada creyente en el instante en que éste ha pecado. El constante Cristo intercede por nosotros. Él no implora, no está rogando por el perdón del Padre, sino que presenta su defensa basada en la sustitución, tomando el lugar del pecador en la cruz. Jesús es nuestro abogado porque, como dice en esta misma porción, Él es la propiciación por nuestros pecados. Y esta es la base de nuestra defensa. Propiciación significa dejar a un lado la ira por una ofrenda.
Y en el Antiguo Testamento, Dios había establecido un sacrificio anual de expiación por el pecado del pueblo. El sumo sacerdote ofrecía un animal en el lugar santísimo para cubrir los pecados del pueblo. Y esos sacrificios en esos momentos, esos sacrificios de animales no quitaban el pecado definitivamente, pero nos apuntaba a la persona de Cristo porque Él es el sacrificio que tomó nuestro lugar. Jesús presenta la causa de nosotros, presenta su causa de nosotros ante el tribunal de Dios. Nosotros estamos en el banquillo de los acusados sin excusa alguna, somos culpables, Satanás nos acusa por nuestro pecado, pero Jesús, nuestro abogado, el único justo para hablar en nuestra defensa, que aunque somos culpables, Él pagó nuestra deuda en la cruz. Y ante el Padre Celestial, Él levanta sus manos, mostrando sus manos traspasadas como evidencia, y Él dice: yo he pagado su deuda con mi sangre. Y el Padre, con expresión no de ira ni de indignación, sino de amor, nos otorga el perdón sobre la base de la obra justa y perfecta de Cristo. Él murió por nuestros pecados. Y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. La salvación, hermanos, es para todo el mundo. Y eso no significa que todo el mundo, que todas las personas son salvas sin arrepentimiento, sino que Dios salva solamente a todo pecador que acude a Él con fe. O como vimos también en la enseñanza anterior, la predicación, aquel que se acerca confiado, arrepentido y agradecido. En 1931, 9 jóvenes afroamericanos fueron acusados falsamente de violación en Alabama. La gente quería condenarlos. Y el sistema prácticamente ya los había declarado culpables. Pero Samuel Leibowitz, quien era un abogado judío en Nueva York, estuvo dispuesto a tomar el caso a pesar de las consecuencias. Él sabía que sería odiado por todos, sabía que su reputación sería afectada y que probablemente perdería. Apeló una y otra vez, peleó ante los tribunales superiores y logró así hacer que varias condenas fueran revocadas. Y sin duda este hombre, como abogado, defendió muy bien a estos inocentes. Pero a diferencia de esta historia, Cristo no está defendiendo a inocentes. Está defendiendo a culpables. Aunque este abogado arriesgó su vida, Cristo entregó su vida. Samuel argumentó ante un juez humano, pero Cristo intercede ante el Padre con base en su propia sangre. Este abogado no pudo revocar todas las condenas, pero Cristo revoca toda condena. Hermanos, si Cristo es nuestro abogado, entonces cuando peques, no te escondas de Dios. Corre a Él. El enemigo quiere que vivas con la culpa y la vergüenza, que después de fallar te alejes de Dios. Pero recuerda que tú tienes un abogado para con el Padre. Así que no intentes huir de Dios, sino que ve en confesión a Él. Hermanos, tampoco minimicemos el pecado. La gracia de Dios no es licencia para que nosotros pequemos. Nuestro perdón costó la sangre de Cristo.
Nuestro perdón costó la cruz, costó el sufrimiento. Y por ello es que no podemos usar la gracia como excusa para desobedecer. Vive en seguridad, hermano y hermana. Tu comunión con Dios no se sostiene a través de tu obediencia, sino que se sostiene solamente por la gracia. Confía en tu abogado que es justo. Confía en su sacrificio que es suficiente a tu vida. Y tú puedes vivir en obediencia confiada a Él porque Cristo es tu abogado, pero también porque una comunión verdadera con Cristo produce obediencia. Dice el versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y Juan usa aquí el verbo conocer 2 veces, cuando dice, y en esto sabemos que le conocemos. De otra manera diría, y en esto conocemos que le conocemos. Y el primero se refiere a la percepción mental, y el segundo se refiere al conocimiento íntimo y experimental de una relación. Conocer a Dios es tener una relación, una comunión íntima con aquel en quien estamos unidos. Y eso se manifiesta y se evidencia a través de la vida del creyente. Porque el modo de la vida de Cristo se refleja en la vida de los cristianos al guardar sus mandamientos. Y ahora no se refiere a nunca quebrantar los mandamientos, eso es imposible, sino a ser constante sobre ellos. Y ahora quiero aclarar eso también. La obediencia no es el modo de conocer a Dios, sino que le obedecemos porque le conocemos a Él. ¿Y qué dice luego el versículo 4? El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Y por qué dice esto Juan? Porque los falsos maestros presumían de tener un conocimiento especial de Dios, pero claramente no vivían como verdaderos creyentes. Todo aquel que profesa la fe de palabras, pero no de hechos, ¿qué dice el apóstol que es? Un mentiroso. Un mentiroso que la verdad no está en él, refiriéndose a la obra verdadera del Evangelio, que no hay una obra verdadera del Evangelio en esa persona. Hermanos, esto no se trata solamente de información doctrinal o de llenar tu cabeza de conocimiento, sino de una verdad, de una fe que se vive. Luego añade el versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Aquel que deja conducir su vida conforme a la palabra, en Él el amor de Dios se perfecciona. Y el amor perfeccionado de Dios no es que Dios nos ame más por obedecer, sino que su amor alcanza su propósito en nosotros. Y este es el amor de Dios. El amor de Dios mueve al creyente a obedecer. El amor de Dios mueve al creyente a amarle. Y podemos saber que estamos en Él cuando sabemos que la lucha con el pecado es difícil, pero aún así buscamos agradar a Dios. Y sí, puede que en ocasiones fallemos, muchas veces, pero la comunión con Él no significa una vida perfecta, sino una vida en progreso de santificación. Y luego termina diciendo en el versículo 6, que el que dice que permanece en Él debe andar como Él
anduvo. Los falsos maestros enseñaban que la permanencia en Dios era a través del conocimiento, pero negaban la obligación moral de vivir en santidad. Y por tanto, viviendo ellos en pecado, pensaban que eso no les afectaba en nada. Pero lo que dice aquí el apóstol era controversial para ellos. ¿Por qué? Porque él dice que el que permanece en él, no hablando solamente de conocimiento, sino de vivir también. Que el que permanece en él ande como él anduvo. La permanencia de Jesús significa una vida de continua dependencia a Dios y una vida de continua obediencia a Él. Y eso es imposible, hermano, solamente por nuestro mero esfuerzo. Nosotros no podemos hacerlo solos. Pero es solamente posible por el poder del Espíritu Santo. Y es posible porque nosotros estamos en Cristo. No podemos hablar de Cristo, hermanos, sin estar viviendo a Cristo. En 2023 se hizo público el caso de un hombre en Ciudad de México que durante años se hizo pasar por psiquiatra, sin tener título ni cédula profesional. Atendía pacientes, recetaba medicamentos y hasta cobraba consultas. Luego fue descubierto cuando autoridades y pacientes verificaron su información en el Registro Nacional de Profesionistas. Y este hombre decía ser médico. Tenía consultorio, usaba bata y a lo mejor hablaba hasta como un profesional. Pero él no tenía la preparación ni la autorización legal para hacerlo. Él no podía ejercerlo. Y así como alguien puede fingir y decir, soy un doctor, alguien puede decir, soy cristiano, pero no vivir como tal. Hermano, si tu vida muestra obediencia, si tu vida no muestra obediencia como patrón, entonces examínate. No basta con decir que conocemos a Cristo. La pregunta más bien es si nuestra vida refleja esa comunión que decimos tener. Si realmente conocemos a Cristo, esto se debe reflejar en nuestra manera de vivir. Pregúntate esto, hermano y hermana. ¿Mi vida muestra obediencia como un patrón? No de perfección. ¿Hay lucha en mi vida contra el pecado? ¿Tengo deseo de agradar a Dios? ¿Me duele o me arrepiento cuando fallo? ¿O me deleito en el pecado como si nada pasara? Hermano, no llenes tu cabeza solamente de conocimiento. Saber mucho de la Biblia no es evidencia de transformación. Asistir a la iglesia y usar un lenguaje cristiano no es evidencia de una transformación real. Tu vida debe ser transformada. Si no es así, entonces algo está mal. Recuerda que la obediencia no es el modo de ganar el amor de Dios, sino que es la evidencia de que ese amor ya está obrando en ti. Hermanos, es por la obra de Cristo que puedes vivir en obediencia a Él. Y si hoy al escuchar esto reconoces que tu vida no refleja esa obediencia, no corras a justificarte por tu propia cuenta, ni te hundas en tu culpa, sino corre a Cristo, corre a tu abogado. La misma gracia, hermano, que te salvó, es capaz de transformarte y santificarte en tu caminar.